Hola, buenas noches, bienvenidos a la reunión de los sábados por la noche. Vamos a iniciar esta reunión de todos los sábados orando como siempre, y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Adolfo Benau que inicie esta reunión orando y vamos a escuchar. Oramos. Padre, gracias por poder, Señor, tener este medio para llegar a las personas. Te agradecemos, Padre, por tu palabra que se va a anunciar en este tiempo. Pedirte, Señor, por las alabanzas, por cada uno de los hermanos que tienen participación, y especialmente rogarte, Señor, por las personas que van a escuchar desde su hogar, Señor, tu palabra, que ya pueda penetrar en el corazón, en la mente, y hacer la obra de transformación que solamente tú lo puedes hacer, que puedes cambiar la vida de aquel que te busca, que abre su corazón, pero también la vida de su familia, como es tu promesa. Que tú derrames tu bendición, Señor, en cada uno de los hogares, en cada persona, y que ese tiempo que se va a pasar ahora, que pueda ser un tiempo de especial bendición, donde las canciones, la persona que dirige, y también, Señor, tu palabra, tu siervo que la va a entregar, ponemos todo en tus manos para que seas tú el que hables y tú el que estés actuando en la vida de cada uno. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora con las canciones, con las alabanzas, ¿sí? Vamos a cantar 3 canciones, La Alegría, Mi Cristo, Mi Rey y Como por una Chispa. Vamos a iniciar con esta primera canción que dice: La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús.
Ahora vamos con el espacio del mensaje que está a cargo de nuestro pastor Jorge Parada. Buenas noches, hermanos y amigos que están compartiendo este tiempo con nuestra iglesia. Vamos a compartir la verdad del Evangelio de Dios, ¿sí? Un tiempo especial para cada uno de nosotros. Voy a compartirles dos textos que aparecen en el Evangelio según San Marcos. Me gustaría que usted me acompañe a leerlos, aunque nos vamos a detener más en uno de ellos. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos textos son muy preciosos, muy valiosos para nosotros, porque es el mismo Señor Jesucristo el que está predicando, y el cual nos dice cuál es el mensaje que Él vino a traer al hombre, ¿sí? Y esto es de vital importancia para con nosotros. Y también estos textos nos muestran la bondad de Dios, el amor maravilloso de Dios. Nosotros los seres humanos, después lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás con algún detalle más, los seres humanos muchas veces prescindimos de Dios en nuestras vidas. Vivimos como sabiendo que Dios existe, pero como si Dios no tuviera ninguna intervención en nuestras vidas. Y nos olvidamos muchas veces de Él, ¿sí? Pero Dios no se olvidó del hombre y mandó a su Hijo. Y Él nos está diciendo cuál es el mensaje que tiene que ver con el Evangelio del reino de Dios. Así que vamos a mirar, ¿sí? O vamos a desgranar en partes lo que nos dice el versículo. ¿Sí? Dice que el Señor Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que quería detenerme es en la palabra tiempo, ¿sí? Dice que el tiempo se ha cumplido. Y esto es muy precioso porque nos habla de un plan. Dios tenía un plan. Cuando se cumplió el tiempo, Dios empezó a concretar ese plan que Él tenía organizado. Cuando la Biblia se escribió en el griego y en arameo, ¿sí? Y en griego aparecen dos palabras para tiempo. Y hago esta aclaración porque me parece importante, porque nosotros cuando leemos la Biblia en castellano siempre vamos a leer tiempo, pero es muy importante la diferencia entre las dos palabras. Una palabra que aparece en griego para tiempo es cronos, que se refiere a nuestro tiempo cronológico, a lo que se desarrolla. Usted se levanta a la mañana, se desarrolla el día, va corriendo el tiempo de vida nuestra. Pero aquí la palabra no es cronos, es la palabra kairos. La palabra kairos se refiere al tiempo de Dios. Digamos que nuestro tiempo cronológico corre linealmente. El tiempo de Dios tiene que ver con su visión desde la eternidad de los planes que Él tiene para el ser humano. Y aquí Dios está cumpliendo con el tiempo de traer la gracia y la salvación para el hombre. Por eso dice: el tiempo de Dios se ha cumplido. No podemos hablar mucho de esto, pero quisiera mostrarle otro pasaje de la Biblia donde Dios habla de este tema. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, le leo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez se refiere a lo mismo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este tiempo que Dios está cumpliendo su plan. Dice aquí que Dios mandó a su Hijo en el tiempo que Él tenía previsto, y nacido de mujer, nacido bajo la ley, para libertar, eso quiere decir redimir, para que redimiese a los que están bajo la ley, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad, el poder, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta primera frase es muy importante. El tiempo se ha cumplido. Pero lo segundo que dice es que el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Dios, en la persona de su Hijo, trajo su reino para que nosotros pudiéramos ser parte de ese reino, ¿sí? Y cuando nosotros leemos aquí, el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Me trae a la mente la referencia
Hay un capítulo en el Evangelio según San Mateo, que el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, ahí aparecen 7 parábolas que se refieren al reino de Dios, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 20 también aparecen estas mismas parábolas, o alguna de ellas, ¿sí? Pero quería mostrarle algo, ¿sí? Le voy a leer algo del capítulo 13, dice el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, ya le encuentro, ¿sí? Dice, hay una de las parábolas a las que me voy a referir, en el versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Fíjese, el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, ¿sí? Aquí cuando dice que el Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que Dios nos está dando la posibilidad de acercarnos a su reino eterno, al reino de los cielos. Pero fíjese cómo dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿sí? Este reino de los cielos al que se refiere el Señor Jesucristo se refiere a una acción de Dios a través de la cual Él quiere salvar al hombre y quiere hacer, ¿sí?, toda una revolución en nuestras vidas, ¿sí? Allí cuando dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer toma en una masa y pone un poco en el medio de esa masa y eso explota, ¿no es cierto? Cuando una señora hace una masa leudada y la pone para que descanse, esa masa empieza a crecer, empieza a hincharse. Y esto es lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo, que Él venía para bendecir a todos aquellos que estuvieran dispuestos a entregarle su vida, ¿sí? Y es muy interesante porque esas 3 medidas que dice allí en el pasaje de Mateo capítulo 13 son casi 30 kilos de harina, mucha harina, ¿no es cierto?, para hacer mucha comida. Lo que nos está diciendo es la abundancia de bendición que Dios quería traer a cada uno de nosotros. Pero vamos a avanzar para no ocupar tanto tiempo. Está predicando el Señor Jesucristo y Él dice, el tiempo se ha cumplido. Dios trajo su plan a este mundo para bendecir. El reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos viene para bendecir la vida de los hombres. Pero luego dice, arrepentidos, ¿sí? Y aquí quería referirme también a esta palabra arrepentidos en el original. La palabra en el original es metanoia. Arrepentidos quiere decir un cambio en la moral, ¿sí? Arrepentidos quiere decir que el hombre es pecador. La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores, hacemos males, mentimos, muchas veces en nuestra mente pecamos, desafiamos, somos vengativos, ¿sí? Y aquí dice que el Señor Jesucristo dice que vino para predicar este mensaje, un mensaje de arrepentimiento. El ser humano debe reconocer que es pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí, en este evangelio, en el capítulo 7 y en el versículo 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? El Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos un problema no de conducta externa, sino un problema del corazón. Dice el Señor Jesucristo, de dentro del corazón salen todas estas maldades. Y aquí dice que el hombre debe arrepentirse de todas estas maldades. Debe reconocer que es pecador, debe reconocer que está perdido,
y debe reconocer el amor de Dios que vino a traernos su reino para que nosotros arrepentidos podamos apropiarnos de la salvación que Dios nos ofrece. Y por eso, volviendo al ejemplo de la levadura en la masa, por eso la levadura es ese ejemplo. La levadura se mete en la masa e infla la masa. El hombre tiene un problema interno, por eso Dios quiere entrar en la vida del hombre y producir una transformación. Segunda Corintios 5:17 dice que si alguna persona está en Cristo es una nueva criatura. Dios quiere transformar al hombre en una nueva criatura a través de su acción milagrosa por medio de la persona bendita del Salvador, ¿sí? Pero termina el texto diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Y voy a decir dos cosas ya para terminar, ¿sí? Dice que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio para que el reino de Dios, para que el reino de los cielos sea accesible a nuestras personas, ¿sí? Allí en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted pase a la eternidad, cuando usted muera y pase a la eternidad, si pasa en sus pecados, dice que va a recibir la paga merecida a ese pecado, que es separación eterna de Dios. Eso quiere decir muerte. No es la muerte física, sino la muerte eterna. Pero dice que hay un regalo, que es a lo que nos estamos refiriendo en esta noche. Hay un regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en este mensaje bendito del Evangelio, entonces nosotros vamos a tener vida eterna. Ahora, quería decir esto, creer, ¿sí? Porque quizás la gente dice: bueno, yo creo en Dios, ¿sí? Cuando decimos creer en el Evangelio, nosotros nos referimos a que entregamos nuestra vida en fe. Yo leí un libro hace muchos años de un misionero. Este misionero, el libro se llama Por esta cruz te mataré. ¿Sí? El misionero fue a predicarle a unos indios el Evangelio y él no podía explicarle lo que era la fe, ¿sí? Ellos no entendían el término fe en su idioma, y un día el evangelista, el misionero, estaba sentado en su escritorio escribiendo, y había uno de los aborígenes que estaba muy interesado en la palabra de Dios, y él vino cansado de hacer sus tareas, y entonces se tiró en la cama, y cuando se tiró en la cama utilizó la palabra descansar cuando él se recostó sobre la cama. Y el misionero con esa palabra le explicó, ¿sí?, cómo se tiró con toda confianza en esa cama para encontrar descanso. Eso es fe. Cuando usted se entrega porque se da cuenta que usted no puede hacer nada por su salvación y se entrega totalmente a las manos del Dios de los cielos, a la persona bendita del Salvador Jesucristo, ¿sí? Pero termino diciendo esto. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es de los evangélicos. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice: creed en el Evangelio. No es que hay un catolicismo, un adventismo, un evangelismo. No. El Evangelio es el Evangelio de Dios. Y nadie puede ser salvo si no adhiere a ese Evangelio. Yo le leo rápidamente y ya terminamos Romanos capítulo 1, ¿sí?, y versículo 1, para que usted vea que no es algo que digo yo, sino que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice allí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como le decía, el Evangelio no es de los evangélicos. No es que usted tiene que adherir al Evangelio para hacerse evangélico. Usted debe adherirse al Evangelio porque el Evangelio es el Evangelio de Dios. Es la buena noticia de Dios. Y para resumir lo que hemos dicho, Dios tenía su tiempo en la cual envió a su Hijo para que Él muriera en la cruz del Calvario y para que muriera por nuestros pecados y nuestras maldades. Y nosotros tenemos que arrepentirnos, acuérdese, arrepentíos, y tenemos que creer
echarnos totalmente en confianza en que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y recibirle en nuestro corazón. Yo quería invitarle para terminar este tiempo a que usted acepte a Jesús como su Salvador. Si nunca lo ha hecho, usted puede entregarle hoy su vida a Cristo, entregarse totalmente, deliberadamente, en confianza y aceptar a Jesús como Salvador. Yo voy a hacer una oración y le invito que usted me acompañe en esa oración. Dígale así a Dios: Dios, gracias por tu amor, gracias porque enviaste a Jesús a morir por mis pecados, gracias porque Él es el único y suficiente Salvador, y le acepto y le recibo en mi corazón. Me confío totalmente en Él para mi futuro y para mi eternidad. Le acepto en mi corazón. Amén. Si usted ha hecho esta oración en esta noche, no solo Dios está obrando en su vida la salvación, sino que nos encantaría que nos comunique para poder ayudarle en su futuro de fe. Dios le bendiga. Bien, nuestro programa ya está finalizando. Espero que hayas disfrutado de este programa y que te haya sido de bendición. Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés Espíndola que cierre el programa con una oración, ¿sí? Oramos. Padre Santo, queremos agradecerte, Dios, por esta noche preciosa que nos permitiste compartir con los hermanos. Gracias, Dios, porque pudimos escuchar una vez más de tu palabra. Gracias porque tú has permitido y has puesto en el corazón del tío Jorge el compartir con nosotros esta palabra que ha sido de bendición para nuestra vida. Te rogamos que podamos ponerla en práctica. Bendice, Dios, ahora a cada una de las familias que está representada a través de la pantalla en este momento, que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias por tus misericordias. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, espero que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Te voy a dejar algunos anuncios por si te interesa participar de manera presencial o seguirnos a través del canal de YouTube como lo estás haciendo ahora. Bueno, te invito a que sigas el canal, que te suscribas y te active la campanita, así te llega la notificación cada vez que subimos un video. Y te invito también, si quieres participar de nuestras reuniones presenciales, los miércoles a la noche tenemos reunión de oración a partir de las 8 de la noche con todo el protocolo. Y también tenemos en nuestra reunión los domingos a la mañana la escuela dominical a las 9:45 de la mañana. A partir de los 11 años en adelante estamos por ahora 4 clases, nos estamos reuniendo, de la clase Emanuel de los 11 a los 12 años, la clase Samuel de los 13 a los 15, clase Adonai de los 16 a los 21 y clase Josué de los 22 en adelante. Bueno, te animo a que puedas seguir participando de estas reuniones y en caso de que tengas alguna duda o quieras consultarnos con respecto a algo, ahora enseguida te van a aparecer algunos números de nuestros pastores en que te puedas comunicar con ellos y bueno, comunicarles tus dudas o si tenés alguna pregunta para hacerles, ahí lo puedas hacer. Bueno, espero que puedas seguir participando de esto y pueda ser de gran bendición a tu vida.